Entonces, eh, este es el curso de cómputo cuántico. Eh, yo soy Alejandro Kunold Bello, estoy en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Estoy en el área de física teórica y materia condensada y ya desde hace como 3 años más o menos me he estado dedicando mucho a la computación cuántica, y estoy trabajando en algunos proyectos que si no necesariamente todos son de computación cuántica, pero muchos de ellos están relacionados con tecnologías cuánticas de la información. Bueno, entonces, miren, más o menos, entonces el programa de estudios lo pueden encontrar en el, en el Classroom. Básicamente, el curso se va a dividir en 3 partes. Lo dividí en 2 partes porque es mi costumbre de los cursos de la UAM dividirlos en 3 partes que duran aproximadamente un mes cada una. Entonces, en la parte 1, lo que vamos a introducir como nociones de cuántica que son necesarias para la computación cuántica. Y vamos, ya desde la sesión que viene, vamos a empezar a armar circuitos en Qiskit. O sea, es decir, vamos a ver nociones de cuántica, pero aparte vamos a empezar a armar circuitos, porque yo creo que es muy importante que si el curso es de computación cuántica, luego empecemos a armar circuitos. En la siguiente parte, pues ya vamos a estar armando circuitos más complicados, vamos a ver los estados, vamos a armar circuitos para los estados de Bell y más cosas. Y en la tercera parte vamos ya a ver algoritmos ya más en forma, les voy a dejar un proyecto que ustedes tienen que hacer. No tiene que ser un proyecto muy complicado, pero digamos que me gustaría que a medida que vaya avanzando el curso, vayan pensando en si hay algún algoritmo en particular que les resultó interesante y lo quieren, implementar, o si, en fin, o si hay algún tema en particular que les gustó mucho o que ustedes investigaron y que les pareció interesante y les gustaría implementar alguna cosa en Qiskit. Ahí ustedes van a tener que hacer un proyecto. Pero dentro de las tareas que les voy a dejar, pues les voy a dejar algunos ejercicios que van a consistir en programar, en hacer programitas en Qiskit, en la plataforma de Colab, y que luego me suben al Classroom, o luego vemos cuál es la forma más adecuada de hacerlo. Yo creo que lo mejor es que me lo suban al Classroom, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es la sesión 1 del curso. Entonces, me gustaría dar una introducción de, explicando cómo va a ser el curso, cómo lo voy a evaluar, etcétera, y luego que hablemos de algunas particularidades, ¿no? Bueno, entonces el curso dura 11 semanas, como todos los cursos de la UAM. Va a haber 2 sesiones por semana de 2 horas 15 minutos. Ya acordamos que va a ser de 9:45 a 12. O sea, el formato va a ser teórico-práctico, porque o sea, yo a partir de la próxima clase voy a empezar a implementar código en Qiskit. Abrí una página de GitHub que pueden ver ahí. No necesitan copiarla ahorita porque está en el Classroom, entonces ahí pueden checarla. Por el momento no hay nada. A medida que vayamos haciendo los Jupyter Notebooks de la clase, pues los voy a ir poniendo ahí para que ustedes los puedan descargar.
Y el Classroom tiene esa liga de ahí que tampoco les recomiendo que la copien, pero si la llegan a necesitar, me escriben un correo y yo se las mando. Entonces, el curso, o sea, se va a impartir en línea porque pues tenemos alumnos de la UAM Iztapalapa y alumnos de la UAM Azcapotzalco, entonces lo más conveniente es hacerlo en línea. Entonces, el curso va a consistir de clases teóricas y actividades prácticas en Qiskit, que básicamente es yo abro el Colab y les muestro cómo escribir un programa y si ustedes quieren, pueden simultáneamente abrir Colab y probar el código que yo estoy haciendo para probarlo en tiempo real, ¿no? Y ver si tienen alguna duda en ese momento en particular. Entonces, el curso se va a calificar con tareas y ejercicios en Python. O sea, les voy a dejar algunas tareitas que me tienen que escribir y les voy a dejar tareas que tienen que ver con ejercicios que hay que escribir en Python del código de Qiskit. Si no han programado en Python nunca en su vida, yo espero que el curso sea lo suficientemente autocontenido como para que vean desde la clase siguiente cómo se programa un poquito en Python y como ya les dije, si tienen algún problema en la clase, así cualquier cosa que no entiendan, me dicen y yo se las explico, aunque sea de Python, ¿no? En fin. Entonces, las tareas y los Jupyter Notebooks se entregarán a través de esta plataforma, o sea, a través de Classroom. Y la calificación que les voy a dar se va a obtener de 20% del proyecto, 40% de tareas y 40% de los Jupyter Notebooks, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes no está de acuerdo con alguna de estas cosas, me puede decir ahorita y lo podemos discutir y vemos qué hacer, ¿no? A mí siempre me parece un poco desagradable hablar de la evaluación, pero es algo que hay que sacar del camino lo más rápido posible, ¿no? Y para que podamos hacer el curso. Entonces, no sé si aquí alguien tiene alguna duda, tienen algún comentario sobre la forma de calificación. Como pueden ver, no voy a hacer ningún examen, porque como el curso es en línea, entonces no tiene, los exámenes pues no tienen sentido, en mi opinión, ¿no? Y entonces, por eso no va a haber exámenes. Por otro lado, por ejemplo, para las tareas, no me importa que si algunos de ustedes quieren trabajar en equipo y luego me entregan cada uno su propia versión de la tarea, no tengo ningún problema, ¿no? Al contrario, me parece deseable que trabajen en equipo. Bueno, entonces no sé si tienen dudas hasta aquí o todo está bien. Todo está bien, profesor. Todo bien. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, si no me dicen al rato, ¿no? Entonces, el objetivo del curso, el objetivo principal del curso es que, o sea, a mí lo que me gustaría que ocurriera al final del curso es que ustedes fueran capaces de resolver problemas por medio de algoritmos cuánticos en Qiskit, ¿no? Aunque sean simples, pero digamos que tengan una noción de cómo se escribe, cómo se hace un circuito cuántico, ¿no? Cómo se programa, qué paquetes necesito cargar, y que hagan algunos cálculos, que sean capaces de hacer algunos cálculos en Qiskit. Entonces, los objetivos generales son introducir conceptos básicos de mecánica cuántica aplicados al cómputo cuántico, o sea, no voy a dar un curso de mecánica cuántica porque no me da tiempo. Y vamos a aprender la construcción formal de circuitos y compuertas cuánticas y vamos a aplicar, especialmente en la última parte del curso, los algoritmos cuánticos. O sea, vamos a aplicar lo que aprendimos en las dos primeras partes, vamos a aplicarlo a desarrollar un proyecto final, ¿no? Y
y otros algoritmos que vienen en el programa que honestamente ahorita no me acuerdo cuáles eran. Me acuerdo que los seleccioné con mucho cuidado, pero lo hice hace tanto tiempo que ya no recuerdo cuáles son, pero están ahí en el programa de estudios en el Classroom, ¿no? Bueno, entonces básicamente el programa de estudios es Fundamentos de la Mecánica Cuántica para la Computación, que es la parte 1, pero les digo que aunque son fundamentos, en esa parte ya vamos a ver cómo escribir algoritmos cuánticos en Qiskit. Y la segunda parte es una introducción más formal a Qiskit y a los circuitos cuánticos. Vamos a utilizar algunos de los paquetes o sea, Qiskit tiene como varias cosas, entonces vamos a utilizar solo algunas de ellas y yo esperaría que si les interesó mucho, después ustedes se den una vuelta por el manual de Qiskit o vean los videos de Qiskit, en fin, lo que ustedes quieran. Y la parte 3, como les decía, son algoritmos cuánticos y el proyecto final, ¿no? Y bueno, entonces, digamos, esa es la introducción o sea, esas son las reglas del curso, es más o menos lo que vamos a hacer. Me estoy dando cuenta que se me pasó poner la bibliografía, pero de todos modos la bibliografía o ya está en el Classroom o va a estar en el Classroom y aparte yo les voy a dejar una liga para que ustedes puedan descargar les voy a dejar un par de libros que a mí me gustan y les voy a dejar una liga para que ustedes los puedan descargar en formato electrónico, ¿no? Entonces hay uno que es con el que yo aprendí computación cuántica la primera vez, que está padre porque digamos, el libro no empieza directamente con computación cuántica, no empieza con los circuitos empiezan varios capítulos después del principio y empieza como con teoría, ¿no? De la mecánica cuántica y todo, pero especial para la computación cuántica. Y el otro es un libro muy famoso que es el de Nielsen, que ese libro está gratis en la red. Yo de todos modos les voy a pasar en formato electrónico para que ustedes lo puedan ver, ¿ok? Bueno, entonces, no sé si alguien hasta aquí tiene dudas sobre la operación del curso, las calificaciones o alguno de esos temas, la bibliografía. La bibliografía les digo que no tiene caso que yo se las diga ahorita verbalmente, pero va a estar en el Classroom, ¿no? Entonces la pueden checar ahí. Uh-huh. Ok. Entonces, ¿todo bien? Bueno, voy a suponer que sí, ¿no? Sí, todo bien por ahora. Ok, muchas gracias, Luciano. Bueno, entonces, digamos, tenemos que pasar un poco por la introducción, por ver de dónde surgió la mecánica cuántica, qué fue lo que la originó, ¿no? Entonces, hay un artículo que a mí me gusta mucho porque le evita a uno la pena de tener que hacer la búsqueda uno solo de cómo surgió la computación cuántica. Y este artículo, que es el que pueden ver aquí abajo, no sé si lo ven aquí abajo, yo les voy a subir este PDF que les estoy presentando ahorita, se los voy a subir, entonces ustedes le pueden dar clic a la liga y pueden checar el artículo si les interesa, ¿no? Bueno, entonces ese artículo que, que está escrito por Jack Krupansky, argumenta que el que originó la computación cuántica o el que dio lugar al menos a la idea fue Feynman,
a través de 3 famosos artículos. Entonces, el primero de ellos es de 1982, que es Simulating Physics with Computers. Entonces, pues este artículo habla sobre cómo simular sistemas cuánticos en una computadora, no especifica, no dice nada sobre computadoras cuánticas, pero de todos modos, como que en ese artículo se ven las dificultades de simular sistemas físicos en computadoras, ¿no? Ahorita lo vamos a discutir un poco. Luego tiene otro artículo que se llama There's Plenty of Room at the Bottom, que curiosamente el autor de este artículo lo identifica como un artículo que dio origen a la computación cuántica. Yo lo identificaba más con la aparición de las nanotecnologías, ¿no? Porque pues, es un artículo que dice que básicamente las cosas se pueden hacer muy chiquitas y que la tecnología se puede implementar con cosas muy pequeñas, ¿no? Entonces, pues eso básicamente de lo que está hablando es de nanotecnología, ¿no? Que es un tema que ha estado muy, muy candente desde hace ya bastante tiempo. Y el último artículo, que es este artículo de 1985, que yo creo que es el más relevante para nosotros, es computadoras Quantum Mechanical Computers, que básicamente lo que dice es, si la realidad es cuántica, ¿por qué la calculamos con computadoras clásicas, no? Sería mejor calcularla con computadoras cuánticas, pero tampoco hablaba mucho de cómo implementar las computadoras cuánticas, o sea, por ejemplo, no habla ni de qubits, ni de compuertas cuánticas, ni de nada por el estilo, pero de todos modos, pues es un artículo seminal, ¿no? En el que él dice, oye, ¿y por qué no usamos computadoras cuánticas, ¿no? Bueno, entonces, otra cosa que impulsó muchísimo el avance de la computación cuántica es que aparecieron varios algoritmos que resuelven problemas que no son fáciles de resolver en computadoras clásicas. Entonces, por ejemplo, uno de ellos es el algoritmo de Shor. Entonces, el algoritmo de Shor básicamente lo que permite hacer es factorizar un número en sus dos números, en sus dos factores primos, ¿ok? Y o sea, por ejemplo, si yo doy el número 15, el algoritmo de Shor me permite factorizar 15 en 3 por 5, ¿ok? Bueno, y el algoritmo de Shor, el chiste que tiene es que aparentemente podría permitir a quien tenga una computadora cuántica romper el cifrado que tienen las comunicaciones a través de la red. Entonces, actualmente, por ejemplo, ahora que nosotros nos estamos comunicando a través de Meet, entre ustedes y yo hay un cifrado. Hay un cifrado que es estándar para todos los browsers. De hecho, todos los browsers, no importa si ustedes usan Chrome o usan Firefox o usen el browser que ustedes usen, todos los browsers tienen un cifrado. Entonces, básicamente eso lo que hace es proteger las comunicaciones entre dos personas o más personas, ¿no? Como en este caso. Entonces, básicamente, este algoritmo de encripción funciona de la siguiente manera. Cuando vamos a poner un ejemplo concreto, que es, por ejemplo, vamos a suponer que yo escribo un correo electrónico y se lo quiero mandar a alguno de ustedes. Entonces, la computadora crea dos números enteros, muy grandes, gigantescos.
que son de cientos de dígitos. Entonces, yo tengo uno de esos números enteros y la persona con la que me quiero comunicar tiene otro de esos números enteros. Entonces, yo solamente estoy consciente de mi número entero. Bueno, es decir, ustedes cuando mandan un correo nunca se enteran de cuál es ese número, pues, pero digamos, si quisieran saberlo, podrían saberlo sin tener que, que saber nada sobre, no tendrían que hackear nada porque ese número es, es conocido para ustedes, está en algún lugar del código de su browser, se genera ese número entero muy grande. Entonces, esa se llama clave privada, que es básicamente una cadena de dígitos que solamente la conoce uno de ustedes. Del otro lado de la comunicación, también hay una cadena privada y el producto de esos dos números, que es otro número gigantesco, ese se llama clave pública y esa todo el mundo la podría ver en principio si fueran capaces de recoger los paquetes de información que vuelan de un extremo de la comunicación al otro. Entonces, como yo tengo uno de esos números primos, yo puedo tomar la clave pública, puedo dividirla entre mi número primo y puedo decodificar la información que está contenida en el correo, que es la idea, ¿no? O sea, si yo escribo un correo, yo quiero que la persona del otro lado lo pueda leer. Entonces, la persona del otro lado la puede leer básicamente porque tiene acceso a la clave pública y tiene acceso a su propia clave privada. Y lo mismo de mi lado, o sea, si esa otra persona me manda un correo, yo puedo decodificar el correo porque básicamente tengo acceso a la clave pública y tengo mi número entero con el cual puedo hacer la división y puedo averiguar cuál es el otro número primo del que está compuesta la clave pública, ¿no? Y entonces eso me permite decodificar los mensajes que son para mí. Y el chiste de esto es que la clave pública es un número entero tan grande que a una persona le tomaría millones de años averiguar cuáles son los dos números primos que componen a esa clave. Porque, bueno, es decir, hay unos algoritmos muy sofisticados. Les voy a colgar un video donde explican cómo funcionan esos algoritmos por si les interesa. Pero básicamente, digamos que el algoritmo más simple es si yo tengo un número primo, un número que yo sé que está compuesto como el producto de dos números primos, lo que tengo que hacer es empezar a dividir entre números primos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 15, entonces tomo 15 y lo tengo que dividir primero entre 2. Entonces, 15 entre 2 no me da un entero, entonces me tengo que pasar al siguiente, que sería 3. Entonces, 15 entre 3 ya me da 5, entonces ya encontré el par de números primos que componen a 15. Pero ahora fíjense que si ese número es gigantesco, entonces ese procedimiento me tomaría millones de años encontrar cuáles son las dos claves privadas. Y para cuando lo logre, el correo o la comunicación que yo quiero interceptar, pues va a ser irrelevante, ¿no? Entonces esa es la idea del cifrado, pues. Bueno, entonces el algoritmo de Shor básicamente lo que hace, este algoritmo que están viendo aquí, básicamente lo que hace es encontrar el producto, me dice cuál es el producto de dos números enteros muy grandes. Y lo hace a una velocidad muy grande, porque aprovecha varias de los fenómenos cuánticos como la superposición y el entrelazamiento, en fin. Entonces, ese algoritmo permitiría romper las comunicaciones, ¿no? Y de hecho, actualmente hay creo que compañías que lo que hacen es acumular información que está cifrada, o sea que por ahora no pueden ver qué información contiene, pero lo que hacen es acumular información
para que el día en el que las computadoras cuánticas sean capaces de romper ese cifrado, lo hagan y entonces tengan acceso a un montón de información. Bueno, y esto, por motivos obvios, ha impulsado el desarrollo de la computación cuántica, ¿no? Porque quien pueda romper una comunicación, sí, claro que sí. De hecho, si quieren, lo que podemos hacer es que se los cuelgo en el Classroom ahorita. Bueno, pide a alguien por ahí que si comparto el PDF, me imagino que para que lo puedan ver ustedes, ¿no? En lugar de tener que verlo en la pantalla. Entonces, perfecto. A ver, ahorita yo digo que de una vez para que lo tengan, ¿no? Entonces, sesión 1 y vamos a ponerlo. Sesión 1, añadir. Y publicar. Ya mero, ¿eh? Sesión 1 y ahí está. La mayoría de las veces, o sea, al final de la sesión les voy a compartir el PDF que salga o el PDF que salga de la clase, pero la mayoría de las veces no lo voy a tener de antemano. O sea, yo tengo unas notas en papel que luego voy a escribir en la pantalla para que ustedes vayan viendo la clase, ¿no? Entonces, no siempre voy a tener las notas antes de la clase, ¿ok? Esta es una de las pocas veces porque como es la introducción teórica y les tengo que mostrar algunas figuritas, entonces hice una presentación. Ok, bueno, entonces, pues ya lo colgué en el Classroom y ahí está. Bueno, ahora pues ese es el motivo, esos, digamos, dos motivos que yo identifico, aunque hay otras aplicaciones como de la que hablaba Feynman. Feynman estaba más bien preocupado por simular sistemas cuánticos. A él eso le parecía importante, ¿no? Simular sistemas cuánticos. Si lo piensan, eso tiene un montón de aplicaciones, por ejemplo, en el desarrollo de materiales o en el desarrollo de fármacos, en el desarrollo de moléculas químicas que cumplan alguna función específica, en fin. Pero bueno, entonces, otra cosa de la que es importante hablar es que últimamente, pues las computadoras cuánticas se han vuelto muy famosas y si a ustedes les gusta ver y escuchar podcasts o les gusta ver videos de YouTube, entonces si uno hace una búsqueda superficial, uno se va a quedar con la sensación de que las computadoras cuánticas ya están revolucionando el mundo de las finanzas, el mundo de la ciencia de materiales, la química cuántica, la industria de los farmacéuticos, en fin, uno se queda con esa impresión y todo eso es falso. O sea, las computadoras cuánticas ahorita pueden hacer algunas cosas, están en pañales, ¿no? Por ejemplo, yo les platicaba hace un momentito del algoritmo de Shor. Pues el algoritmo de Shor serviría para algo si yo pudiera factorizar números enteros gigantescos, ¿no? Entonces, para eso yo necesitaría tener una computadora cuántica con muchos qubits. Y no solo eso, sino tendría que tener una computadora cuántica con muchos qubits y que cometa un error muy pequeño. Y ese no es el caso todavía, ¿no? Las computadoras cuánticas actuales todavía son muy susceptibles a la decoherencia cuántica. Entonces, básicamente uno prepara un estado cuántico al principio del cálculo y ese estado cuántico, a medida que transcurre el algoritmo, pues ese estado cuántico se va degenerando y al final, pues no me queda gran cosa de ese estado cuántico. Entonces, en realidad todavía no se pueden utilizar para grandes cosas, ¿no? Por ejemplo,
Hace poco yo implementé el algoritmo de Shor y lo utilicé para factorizar el número 15, por eso uso como ejemplo el número 15, porque son números chiquitos, ¿no? Honestamente no sé cuál es el número más grande que se ha factorizado con una computadora cuántica, pero yo recuerdo que yo hice 15 porque no me alcanzaban los qubits, y aparte, si uno quiere mitigar el error que produce la computadora cuántica, entonces se necesitan usar más qubits, etcétera. Bueno, entonces, si quieren realmente enterarse de cuál es el estado del arte de las computadoras cuánticas, entonces les recomiendo que lean un artículo que está en el archive, que es este de aquí, escrito por Preskill, que es el cuate de la derecha, que es uno de los grandes expertos en computación cuántica en el mundo. Y ese artículo, pues ya, o sea, para la fecha ya está un poco viejito, porque esto cambia muy rápido, pero de todos modos no estaría de más que le echaran un ojo, porque como que los aterriza sobre de lo que son capaces las computadoras cuánticas hoy en día, ¿no? Bueno, y si quieren oír algo, bueno, y si les gustan los podcasts, entonces les recomiendo que escuchen la entrevista de Preskill con Sean Carroll, que es un físico que tiene un podcast que se llama Preposterous Universe, que está bastante padre y es gratis. Si ustedes escriben Preposterous Universe en Google, los va a llevar directamente al podcast de Sean Carroll. Y está padre porque Preskill o sea, no tiene ningún interés comercial en la computación cuántica, entonces no miente, ¿no? Sobre lo que son capaces las computadoras cuánticas. Bueno, y otro cuate que me gusta mucho es Scott Aronson, que también es muy honesto sobre lo que es. Scott Aronson es el cuate de la izquierda, es un cuate que es muy honesto sobre las capacidades reales de las computadoras cuánticas. Entonces, pues ahí pues yo les dejé ahí una liga para que vean un video de YouTube, pero pues yo les recomiendo que pongan Scott Aronson y que vean qué videos hay y que traten de escuchar alguno donde les dé información general, y van a ver que básicamente lo que dice él es que pues los empresarios de las empresas que desarrollan chips cuánticos, pues tienen la presión de los inversionistas y entonces se ven obligados a dar grandes noticias, ¿no? No sé si últimamente escucharon por ejemplo, las dos últimas que deben haber escuchado es el procesador Willow de Google, que es un procesador que está padre, tiene una arquitectura muy interesante. Bueno, exactamente no sé qué arquitectura tiene porque solo ellos lo saben, pero básicamente, bueno, ahorita platicamos un poquito de esos dos procesadores. Entonces está el de Google, que es Willow, y el de Microsoft, que es Majorana, ¿no? Y cada uno de esos tiene una arquitectura diferente. Y obviamente, pues estas compañías han invertido miles de millones de dólares en desarrollar estos procesadores, entonces, pues le tienen que rendir cuentas a los inversionistas y para eso, pues creo que no queda de otra que mentir un poquito o exagerar la realidad, ¿no? Entonces yo les recomiendo que los vean a ellos dos para que se den una idea de cuál es la realidad, ¿no? Y aparte es muy chistoso, digo, esta es una anécdota personal, pero yo digo que muestra un poco cómo es el rollo con las computadoras cuánticas. Y hace poco me visitó mi primo y que con su esposa, y los dos trabajan en empresas tecnológicas, ¿no? Uno escribe código para juegos de video y ella trabaja para una empresa que desarrolla estos módulos que ponen en los aeropuertos, en donde uno pasa el pasaporte y procesa su tarjeta de embarque, ¿no? Básicamente hacen eso. Y entonces
ella estaba completamente convencida de que las computadoras cuánticas ya estaban resolviendo problemas de optimización en los aeropuertos. O sea que hay una compañía que lo que hace es desarrollar algoritmos cuánticos para todos los procesos de un aeropuerto. Entonces, lo que hacen es desarrollar por dónde entran las maletas, a qué avión van, etcétera, etcétera, y todo de manera que sea óptimo, ¿no? Si se fijan, ese es un problema de optimización bastante rudo porque el número de posibilidades que hay en un aeropuerto es básicamente infinito. Entonces, pero lo curioso es que ella estaba convencida de que ya se estaba haciendo eso en una computadora cuántica y las computadoras cuánticas todavía no son capaces de hacer eso, ¿no? Si hay alguien que tiene una computadora cuántica que es capaz de hacer eso, la tiene muy bien escondida porque si ustedes revisan bien van a ver que no hay ninguna computadora cuántica hoy que sea capaz de hacer. Bueno, entonces, pues les recomiendo que se den un clavado, que se echen un clavado en los videos de estos dos cuates y que vean cuál es la realidad, ¿no? Y chequen los videos más recientes porque esto cambia rapidísimo, ¿no? Bueno, entonces, digamos, las aplicaciones que promete la computación cuántica son múltiples, entonces yo nada más les estoy mostrando en esta lámina algunas de las cosas de Qiskit. Entonces, como pueden ver, hay un módulo de finanzas, hay un módulo de química cuántica. Bueno, ahí no dice química cuántica, pero es de química cuántica. Y tiene un módulo de optimización. Y luego tiene uno de machine learning, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que es común a todos estos módulos es la optimización. Entonces, por eso tenemos alumnos del posgrado de optimización aquí, porque la computación cuántica es ideal para resolver problemas de optimización. Entonces, básicamente, la idea es que, como en mecánica cuántica uno puede tener una superposición de estados, entonces uno puede probar varias alternativas de manera simultánea. Y cuando digo simultánea es de manera auténticamente simultánea hasta donde se sabe el día de hoy. Porque como si yo tengo un estado cuántico que es la superposición de muchas posibilidades al mismo tiempo, entonces puedo probar muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, el problema y lo que generalmente no se dice es que al final, si ustedes han llevado los cursos de mecánica cuántica, lo saben, que el problema es hacer una medición. Y entonces cuando hacen la medición, el problema es escoger de todas esas alternativas cuál es la óptima de acuerdo a alguna función de prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en inteligencia artificial, creo que, por ejemplo, en inteligencia artificial esto sería muy útil porque, por ejemplo, entrenar uno de estos large language models que hay como ChatGPT toma meses, ¿no? Porque el chiste de optimizar uno de estos modelos de lenguaje es que tienen que encontrar cuáles son los parámetros que optimizan a una cierta red neuronal, ¿no? Y esto en una computadora clásica toma meses actualmente. Y no estoy hablando de cualquier computadora clásica, ¿no? Son unas computadoras bestiales, ¿no? Que usan para optimizar. Entonces, imagínense si la computación cuántica pudiera utilizarse aquí, entonces este proceso de entrenar una red neuronal sería más corto, ¿no? Y bueno, y si se fijan, ahí hay otros módulos que tienen que ver con optimización, ¿no? Bueno, hay uno que directamente se llama optimización, entonces ahí no necesito decir gran cosa. Y aquí, si se fijan, hay uno de química que básicamente lo que hace es obtener el estado más bajo de una molécula, ¿no?
y obtener el estado más bajo de una molécula, si alguna vez han hecho el cálculo, consiste en minimizar una función, es minimizar la energía de una molécula. Entonces también eso es optimización. Y en finanzas, ese módulo la verdad no lo conozco, pero me imagino que el chiste es optimizar ganancias, ¿no? De transacciones financieras, ¿no? Bueno, entonces todo esto es lo que propone la Qiskit. Qiskit curiosamente no tiene un módulo de simulación cuántica, que es el que proponía Feynman, pero pues si quieren que platiquemos un poquito de eso es a lo que yo me dedico, entonces podemos hablar de eso después. Bueno, y si quieren, entonces hablamos un poquito más de historia y luego hacemos una pausita para que no se cansen, y una pausa como de 5 minutos y luego retomamos, ¿no? Pero por ahorita sí me gustaría seguir un poquito. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de las computadoras cuánticas que existen. Entonces, la de la izquierda superior es la de Google, es una de las tantas de Google, aunque en realidad aquí lo que están viendo es un crióstato. El chip es una cosa que se pone por aquí abajo en algún lugar. Entonces, un chip que necesita ser enfriado a una temperatura muy, pero muy baja. Y entonces, pues, esto básicamente es un crióstato, no es una computadora cuántica. La computadora cuántica es un chip chiquitito que tiene pues es de unas centenas de centímetro cuadrado de superficie. La computadora cuántica de IBM es básicamente la misma idea, ¿no? Las dos funcionan por medio de la cuantización de los estados de una unión Josephson entre dos superconductores con una capa de un óxido en medio, y básicamente la idea es cuantizar los estados en eso. Tanto la de Google como la de IBM funcionan así. Y luego hay otras alternativas, por ejemplo, la foto que ven aquí abajo, si se fijan, esta computadora cuántica está bien chiquita, y esta de la compañía Brilliance funciona con defectos negativos en diamante, que son unos defectos que tienen unos tiempos de coherencia larguísimos, así, hasta donde yo me quedé eran milisegundos. Entonces, el chiste es que el carbono del que está hecho el diamante, su isótopo natural más abundante no tiene spin, el núcleo no tiene spin. Entonces tiene muy poca decoherencia este material, y entonces por tener poca decoherencia, los estados cuánticos en los defectos, tienen vacancias negativas que forman un defecto, en donde básicamente hay dos electrones que interactúan por medio de la interacción de intercambio, y entonces este sistemita pues está sometido a muy poco ruido, y entonces tiene unos tiempos de coherencia brutales, ¿no? Entonces, por eso se utilizan así. Bueno, y luego, digamos, las más impresionantes de las que he escuchado hablar últimamente son Majorana, que es la de Microsoft, que se publicó muy recientemente, en el 2005, y básicamente yo honestamente no entiendo mucho la física de cómo funciona ese procesador, pero hasta donde entiendo, se forma un par de Majorana, que en este caso son cuasipartículas que se forman en un cable cuántico, que tienen la propiedad de que la antipartícula de una partícula de Majorana es ella misma, o sea, la partícula de Majorana es su propia antipartícula, y aparentemente lo que ocurre es que los estados cuánticos están topológicamente protegidos, entonces eso les da una cierta ventaja, por ejemplo, sobre los que usan transmones, que es el circuito que se ve aquí a la izquierda, es el de transmones, es como el que usa Google o el que usa IBM.
porque esos estados cuánticos están protegidos, ¿no? Entonces, parece que la coherencia cuántica es mejor, etcétera. Bueno, el chip que están viendo aquí, aquí a la izquierda abajo, es el de Honeywell, que básicamente es una trampa de iones, pero es una trampa de iones sobre una plaquita de metal muy chiquitita. Hace poco Luis, que no sé si está ahorita aquí en la clase, nos dio una cátedra sobre eso. Y bueno, es impresionante cómo en Honeywell han logrado controlar a estos iones en una superficie tan chiquita, ¿no? Bueno, y el otro que también es impresionante es el de Willow, que básicamente funciona con transmones, que son, como les decía, estas uniones Josephson. Que es, si se fijan aquí en la esquina superior izquierda de esta lámina, no sé si pueden ver como dos barritas que están juntas. Esa es una unión Josephson. O sea, tiene un superconductor de un lado y un superconductor del otro lado y un óxido en medio. Y por el hecho de estar configurados de esta manera, entonces los estados de energía en esos sistemas se cuantizan muy parecido a como se cuantizan los niveles en un oscilador armónico, y esos niveles se aprovechan para implementar qubits, ¿no? Bueno, y la cosa con Willow es que aparentemente lo que han logrado hacer ellos es, en lugar de tener un mecanismo para evitar la decoherencia cuántica, lo que han hecho es que componen un qubit lógico de varios qubits físicos. O sea que un qubit lógico está compuesto de varios qubits físicos, y entonces utilizan todos esos qubits físicos para implementar algoritmos de mitigación del error, ¿no? Entonces, es decir, pagan el precio de mitigar el error utilizando un montón de qubits, ¿no? Entonces, si se fijan, esta idea no es nueva, ya existía en las computadoras clásicas, en donde básicamente destinan algunos bits clásicos para la detección y mitigación del error en las computadoras clásicas, ¿no? Entonces, es una idea vieja, aunque entiendo que el funcionamiento es completamente diferente, ¿no? No funciona de la misma manera, pues. Bueno, entonces, a mí me gustaría que aquí hiciéramos una pausita y que nos viéramos en 5 minutos. ¿Cómo ven?